Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar. Humanamente se ve como una mujer Tamar como sobrevivió ante el juicio de Judá por la prenda. Así es, ante el juicio de Dios también nosotros podemos lograr la vida solamente por la prenda. Pero la prenda no puede ser la prenda de nosotros, sino de Dios. Si Tamar ante Judá, si quería, si hubiese intentado para justificarse por algunas razones o a su manera, no iba a poder lograr nada de nada. Tenía que morir en ese momento. Pero ella se presentó la prenda que salió de Judá. Eso es lo que vale. La prenda que sale de ella no vale, no tiene sentido. La prenda que salió de Judá, eso vale. Por eso Judá, Tamar tiene más razón que yo. Ella es más justa que yo. Así Judá no pudo juzgarla. ¿Por qué? La prenda había salido de Judá, era de Judá. Delante de Dios también, no importa, haga lo que haga, o aunque uno le presenta a Dios, Señor, ¿sabe qué? Yo pienso así, yo creo así, yo entiendo así, yo logré tal cosa, yo opino así, yo. Si le presenta lo que salió de sí mismo o de los seres humanos, demás, eso no tiene sentido. Sí o sí debe ser la prenda que es de Dios. La prenda de Dios. La prenda que salió de Dios. Así debe ser. Eso vale. La prenda que salió de Dios. En el caso de Tamar fue el sello, el cordón y el báculo. Entonces, delante de Dios, ¿qué cosa puede ser la prenda? La sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo recibió el juicio y la destrucción por el pecado de todos nosotros. Entonces Dios no puede juzgar otra vez. Dios no puede cobrar otra vez lo que ya está pagado. Dios nos envió Jesucristo. ¿Sí? Dios nos dio la promesa también. Por eso nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que presentarnos con lo que salió de Dios, con lo que Dios nos dio a nosotros. La sangre de Jesucristo, sí, eso vale. Nosotros el primer culto del mes tomamos la Santa Cena para hacer memoria de la muerte de Jesucristo. El vino, ¿a qué se refiere el vino? La sangre de Jesucristo. Por eso es importante. La sangre de Jesucristo. También en el libro Éxodo capítulo 12, ahí está la sangre que se refiere a la sangre de Jesucristo. Vamos a ver Éxodo capítulo 12. Busquemos un ratito. Éxodo capítulo 12.
aquí el versículo 12. Capítulo 12, versículo 12 del libro Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre os será por señal. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Sí? ¿Por cuál cosa? ¿Por qué cosa? Por la sangre. Por la sangre pasaré de vosotros. Por la sangre no habrá plaga de mortandad. Así es. Delante de Dios no vale otra cosa. Si en aquella noche, si uno pusiese el oro en su puerta, ¿qué es lo que iba a suceder? Iba a haber la plaga de mortandad. Si pusiese diamante o otro material más precioso, excelente, iba a haber la plaga de mortandad. Únicamente la sangre del Cordero puede salvar la vida de los que están dentro de aquella casa. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que vale solamente la sangre por la palabra de Dios. Así Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Por eso el pueblo de Israel puso la sangre del Cordero y no murieron los que estaban dentro de aquella casa. No llegó la plaga de mortandad. Así fue. Delante de Dios no vale otra cosa fuera de lo que Dios nos dio a nosotros, fuera de lo que salió de Dios. ¿Sí? ¿Quién nos envió Jesucristo? Dios mismo. Entonces el que se apoya en Jesucristo no puede recibir el juicio de Dios. Es imposible. En ese momento tan serio, tan peligroso, tan urgente, Tamar, en vez de decir otra cosa, aquí está, esto es lo del padre de mi bebé, ¿sí? Ya está con eso. Aquí está. ¿De quién es este? Al verlo, Judá ya no pudo menos que callarse. Esta es más justa que yo. Así es. No hace falta explicar tantas cosas, ni intentar, o qué. Cordón, sello, báculo. ¿De quién es? Aquí está lo del papá de mi bebé. Delante de Dios,
Señor, yo intenté, yo quisiera, yo quería, yo hice tal cosa. Eso no vale. No tiene sentido. Lo que dice cada uno no vale ni tiene sentido. Sino lo que salió de Dios, que es lo que dice Dios. ¿Sí? ¿De dónde salió la sangre de Jesucristo? De Dios. Dios preparó. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne de Jesucristo. Dios lo hizo. Si nosotros presentamos la sangre de Jesucristo ante Dios, al ver la sangre, no va a haber la plaga de mortandad, ni el juicio, ni la destrucción, ni castigo, nada de nada. Amados, recuerden bien, no se apoyen en otras cosas, ni tomen, sino quédense con la sangre de Jesucristo, con lo que Dios preparó para nosotros. ¿Sí? Únicamente esto vale delante de Dios. Lo que Dios logró a través de Jesucristo. También, hoy en día nosotros, ¿en dónde podemos conseguir la sangre de Jesucristo? Tenemos que ir hasta Jerusalén para traer la sangre de Jesucristo. No es así. En vez de la sangre, aquí está la palabra de Dios que nos dice sobre la sangre de Jesucristo. Por esa palabra. Por esta palabra de Dios, nosotros podemos estar delante de Dios. Así es. Delante de Dios, con que nosotros podemos estar bien, con su promesa, con su pacto. Por eso, ustedes, por lo menos, memoricen un versículo de la Biblia, ¿sí? ¿Cuál? El pacto nuevo que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados y transgresiones. Eso es el pacto de Dios. ¿Quién nos dio este pacto? Dios. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel día. Dios nos dio este pacto. ¿En dónde sale? Hebreos, el capítulo 10, versículo 17. Por lo menos este versículo que memoricen, ¿sí? Delante de Dios, por si acaso, si Dios nos quiere juzgar, mira, tú cometiste tal cosa, esto, aquello, tú tienes que ser. En ese momento, Señor, entiendo, yo reconozco, sí, así fui, así yo hice, así yo cometí, estoy de acuerdo. Pero, ¿de quién es este pacto? ¿De quién es? Hay que presentarle a Dios. Yo sé que yo cometí pecados, errores, transgresiones. Yo sé que soy digno de morir. Sí, estoy de acuerdo. Pero no sé de quién es este pacto. Hay que presentarle al Señor. O ahí que va a decir, Dios va a poder negar o ignorar el pacto que nos dio a nosotros, el mismo que nos dio. Es imposible. Él va a decir, este es más justo que yo. Él va a decir.
Con razón, tienes razón. Yo no me acuerdo de tus pecados y transgresiones. Así es. ¿Qué cosa nos puede dar la seguridad, la tranquilidad, la paz, la alegría, el gozo? Solamente la prenda que salió de Dios, que es el pacto de Dios, la sangre de Jesucristo, la promesa de Dios, la palabra de Dios que nos muestra lo que Dios hizo para nosotros. Por favor, ustedes, no piensen en buscar algo lindo en sí mismos. No existe. Aunque ustedes encuentren algo presentable, eso no tiene sentido delante de Dios. Para Dios es como la suciedad, trapo de inmundicia. No vale ni tiene sentido. Eso puede agradar a los demás, a sus amigos, a sus vecinos, hasta ahí puede ser. Mira, este es excelente, mejor que fulano y mengano. Mira, puede ser, pero para Dios, Dios no puede aceptar. ¿Por qué? Todo lo que sale de nosotros es la suciedad, es la maldad, es el pecado. Sí. Por eso Dios solamente acepta lo que sale de Dios. Lo que sale de Dios. Eso es lo que Dios acepta. Dios no puede ignorar ni rechazar nunca jamás lo que Él nos dio a nosotros. ¿Que nos dio la cruz? Dios. Entonces, nosotros, si presentamos ante Dios la cruz, Dios no puede menos que aceptar. Claro, es cierto, con razón, eres justo, eres inocente. Así Dios no puede menos que aceptar. La ofrenda que hicieron ustedes, o sacrificio que hicieron ustedes, o cualquier intento, cualquier esfuerzo, no tiene sentido. Tiren todo a un lado. Eso no tiene sentido. Fuera de la sangre de Jesucristo, ninguna otra cosa puede ser la prenda para salvar la vida nuestra. No existe otra cosa. Solamente por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo podemos conseguir la sangre de Jesucristo? ¿Jesucristo tiene que venir otra vez? No, ya vino. Ya vino, ya derramó toda su sangre. La Biblia nos muestra bien claramente. Hebreos capítulo 9, busquemos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así es. Si Dios, por si acaso, nos quiere juzgar otra vez, podemos presentar esta palabra. Señor, ¿de quién es esta palabra? Jesucristo entró una vez habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, dice Señor. ¿De quién es esta palabra? Con razón, eres inocente.
Dios no puede menos que aceptar. La palabra de Dios que salió de Dios. Fuera de eso, no vale nada de nada. No tiene sentido. Solamente lo que salió de Dios vale, que es Jesucristo. Ustedes no se apoyen en sí mismos. No existe ni un justo quien no cometió ningún pecado. Esa clase de justo no existe. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que son justificados por la sangre de Jesucristo. Los que tienen la prenda de Dios, que es la sangre de Jesucristo. Ellos son justos. Lastimosamente, aún hay muchos pecadores. Aún hay muchos que sufren por sus pecados. Ustedes, por favor, no sean engañados más. Ni busquen algo correcto o lindo o mejor en sí mismos. Eso no tiene sentido. Dios solamente trabaja en la vida nuestra. Solamente Dios acepta lo de Dios. Si nosotros nos apoyamos en la promesa de Dios, Dios no puede negar ni ignorar. Si o sí tiene que trabajar conforme su promesa, su palabra. Por eso nosotros tenemos que abrir la Biblia. Satanás, si nos acusa ante Dios. Señor, ¿sabe qué? Este hombre maldito cometió esto, aquello, hizo tal cosa. Entonces, ahí, ¿qué podríamos hacer nosotros? No, Señor, no es cierto, yo no hice como Él dice, no, sino yo en aquel momento sin querer, yo no, pero yo hice tal cosa nomás. Eso ya no vale. Sino, es cierto, Señor, yo así soy yo. Pero Dios, mire ¿de quién es? Entonces Dios no puede condenarnos a nosotros. Ahí está la promesa de Dios en la Biblia. No solamente sobre el perdón del pecado, sino todas las cosas, riquezas preciosas, ricas y preciosas de Dios, nosotros podemos recibir a través de la Biblia. A través de la palabra de Dios. Dios no puede mentir, ni invalidar, ni ignorar la palabra de Dios. Nunca, jamás. Dios cumple su palabra sí o sí. Esto es el poder, eso es la voluntad, esto es el corazón de Dios. Hay muchos que están procurando por su cuenta para lograr la justicia, para poder estar bien delante de Dios, para poder esperar a Jehová. Ellos no podrán encontrar nada de nada, ni lograr. Recuerden bien, solamente la esperanza está en la prenda que salió de Dios, que es la sangre de Jesucristo, que es la cruz, que es la promesa de Dios, que está puesta en la Biblia. Ustedes no se preocupen por sus pecados, ni hace falta luchar ustedes mismos contra sus pecados, sino que confíen en la cruz, que apóyense en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo.
Porque Jesucristo ya recibió toda la maldición, todo el juicio, toda la destrucción por nosotros. Por eso no puede haber plaga de mortandad en la vida nuestra. Por eso. No se preocupen por nada. Dios ya nos dio Jesucristo. ¿Quién es el que cree en Jesucristo? El que se apoya en lo que logró Jesucristo para nosotros. No hace falta gritar tanto, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo soy creyente, yo. Eso no hace falta. Al creer en Jesucristo, al apoyarse en la promesa de Dios, la palabra de Jesucristo, puede estar libre del pecado. Puede estar seguro y tranquilo también. Al aceptar la promesa de Dios, la palabra de Dios por la fe, ahí se acaba la condenación. Ahí se acaba el pecado. El pecado no desaparece por la lucha, sino por creer en Jesucristo, por creer en la promesa de Dios. Ahí se acaba el pecado. Ahí empieza a manifestarse el Espíritu Santo. Así trabaja el Espíritu Santo en la vida nuestra. Amados, por favor, no busquen algo en sí mismos, sino apóyense en Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, Dios ya no nos puede juzgar, ni destruir la vida nuestra tampoco, ya no. Porque Jesucristo ya recibió todo por nosotros. Que crean en Jesucristo. Apóyense en la promesa de Dios. Entonces, el Espíritu Santo desde ese momento trabaja en la vida nuestra por medio de la fe en Jesucristo. Que tengan esperanza y la alegría y la fuerza, por favor. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. Apóyense en Jesucristo, por favor. Fuera de Jesucristo, fuera de la cruz, fuera de la sangre de Jesucristo, tiren todos a un lado. Eso no tiene sentido, no sirve. Solamente Jesucristo nos puede dar la vida. Que sean valientes, que sigan adelante con el Señor. El Señor nos da todo lo celestial de Dios. El Señor nos va a llevar al reino de los cielos con seguridad. Recuerden bien, la prenda no salió de Tamar, sino de Judá. ¿Sí? La prenda salió de Judá. Entonces, la prenda que nos puede salvar la vida nuestra también tiene que salir de Dios, no de nosotros. Si salió de nosotros, eso no tiene sentido, no puede salvar la vida. Solamente lo que salió de Dios. Nunca jamás digan ante el Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo logré tal cosa, yo hice esto, yo. No hagan esa tontería, eso no tiene sentido. Sino, usted me dijo así, usted me dio esta promesa, usted me dio este pacto, usted me aseguró, usted me justificó, usted me envió Jesucristo. Eso, que apóyense en lo que Dios nos dio a nosotros, el pacto nuevo. Nunca más me acordaré de sus
pecados y transgresiones. Apóyense en el pacto de Dios que nos dio. Que sigan adelante con el Señor Jesucristo.